La palabra de Dios nos dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. La Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren, la palabra de Dios dice, y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Mis amados hermanos, una vez más vamos a considerar el mensaje que Dios tiene para nosotros a través del poderoso testimonio de los amados hermanos en Filadelfia. Dios dio un testimonio especial que ama a esta iglesia, y hay razones por las que nosotros vemos Dios valora y ama a esta iglesia de una manera única, a diferencia de las otras iglesias que encontramos en el libro de Apocalipsis. Y la palabra de Dios nos muestra, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Nuestro Dios, hermano mío, mira el corazón de nosotros, y Él espera que Él sea glorificado al rendir nuestras vidas a Él. Puede ser que seamos poco talento, poco reconocido, pero la palabra de Dios dice que amó esta iglesia. Ojalá que esta iglesia, la primera iglesia bautista de Huancayo, llegue a ser como los amados hermanos de la iglesia en Filadelfia. Qué mensaje, hermano. Aunque tienes poca fuerza, Dios amó esta iglesia. Vamos a orar. Padre, es un gran privilegio siempre abrir tu palabra. Yo reconozco mi penosa condición, Padre, a pesar de lo que soy. Bendice a este pueblo con tu palabra. Tú conoces también la condición de estos hermanos, sus problemas, dudas, aflicciones. Te ruego, mi Dios, que en tu gracia les hables, les fortalezcas. Si están por pruebas, tribulación, enfermedades, les des luz si está en medio de tinieblas. Y puedas tú, Señor, en tu gracia sostenernos en medio de la desesperación. Sabemos, Padre, que tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y danos luz ahora, Padre, si es necesario, repréndenos, instrúyenos. Pero queremos conformar nuestras vidas a la de tu palabra. Y qué poderoso testimonio los hermanos de la iglesia de Filadelfia dieron ante tus ojos, porque aunque tenían poca fuerza, han sido amados por ti. Gracias, Padre. En Cristo bendice tu palabra. Amén. Hermanos míos, pueden ocupar sus lugares. Continuamos meditando la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Después del mensaje que Dios dio a las iglesias, especialmente a la iglesia en Sardis, ahora este rollo, esta carta, el libro de Apocalipsis viaja unos 45 kilómetros a ubicarse en la ciudad de Filadelfia. Como hemos visto anteriormente, hermano mío, la ciudad de Filadelfia era una ciudad en estos días que estaba menguando. Ya no tenía el poder económico de antes, tampoco el poder militar y político de antes. Es una ciudad que ha cambiado de nombre muchas veces, y es más, en la mente de la gente está fresco todavía el terremoto que sufrieron el año 17 después de Cristo Jesús. El miedo forma parte de este pueblo, el pánico también. Después del terremoto, esta ciudad fue bendecida por estas lavas volcánicas, fertilizaron muy buenos terrenos y había grandes viñedos, pero un emperador romano quitó todo eso, así que la ciudad está en pobreza. Podemos ver la palabra del Señor y podemos dar gracias al Señor, porque a diferencia de muchas de las otras iglesias que hemos meditado en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3, podemos notar que a diferencia de la condición penosa de la ciudad de Filadelfia, la iglesia se mantiene resplandeciente. Ha sido notorio para nosotros que muchas veces el contexto de la ciudad influye mucho en el contexto de la iglesia. Hemos visto que la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, bajo ese contexto inmoral, perverso, rebelde, lleno de lujuria en contra del Señor y su palabra, se ve reflejado en la vida inmoral y perversa, y ha cambiado de doctrina la iglesia en Pérgamo y la iglesia en Tiatira. Y Dios tiene un duro mensaje para estas iglesias
iglesias. Pero hermanos míos, la iglesia que encontramos en la palabra de Dios en Filadelfia, a diferencia de la iglesia en Sardis, que tiene nombre de que vive y está muerto, es una iglesia que Dios no tiene nada en contra que decir. Es una iglesia con un poderoso testimonio y se une al lado a la preciosa iglesia en Esmirna. Los amados hermanos en Esmirna nos mostraron un testimonio de ser fiel hasta la muerte. Aún la iglesia en Éfeso, poderosa, la primera de las iglesias de las cuales salieron muchos a predicar y se pobló de iglesias esta región llamada Asia, la actual Turquía, ha abandonado su primer amor, la iglesia en Éfeso. Pero nuestro Dios tiene un mensaje para la iglesia en Filadelfia y no hay nada en contra que decir. A pesar de la decadencia de la ciudad, la iglesia en Filadelfia se mantiene fiel. Oh, hermanos míos, hay un poderoso testimonio en este año 90 después de Cristo Jesús, a través del apóstol Juan, el anciano en el Señor, y nos escribe un mensaje y un poderoso testimonio de un grupo de amados hermanos en la iglesia en Filadelfia. El nombre Filadelfia le hace mérito a la ciudad, porque hubo anteriormente un rey que era de Pérgamo, que estableció esta iglesia acá, y en amor a su hermano le puso Filadelfia. Esto significa un amor fraterno. Pero Dios no tiene coincidencia, sino que el verdadero amor de esta iglesia se va a reflejar no solo en amor fraterno que hay entre estos hermanos, sino en el amor ágape, en el amor filial que viene de parte de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios dice al final del verso 9: y reconozcan que yo te he amado. Esta iglesia para nosotros es especial, no solo porque Dios no tiene nada en contra que decir. Es especial porque resplandece en medio de la decadencia de su sociedad, sino que esta iglesia es especial, hermano mío, porque Dios ha manifestado públicamente que ama. Cuando uno medita en la palabra de Dios y medita en el amor de nuestro Dios, uno tiene que pasar tiempo agradeciendo al Señor por lo poco que podemos entender sobre su amor. Cuando miramos la palabra de Dios, Dios nos dice que Dios es amor. Pero ¿qué involucra el amor de nuestro Dios? Una de las realidades que la Biblia presenta, que el amor de Dios es soberano. La palabra de Dios nos enseña que Él amó a Jacob y aborreció a Esaú. La palabra de Dios nos enseña que Él amó a su pueblo, llamado Israel, en esos días sobre todos los pueblos. El amor de Dios es exclusivo. El amor de Dios depende de Él, es soberano. A quien quiere ama, a quien quiere aborrece. Así que cuando hablamos del amor de Dios, podemos mirar que el amor de Dios tiene esta cualidad: nuestro Dios es soberano. A quien quiere ama, a quien quiere aborrece. Cuando veamos la palabra de Dios, nosotros que somos introducidos por la sangre de Cristo a este pueblo verdadero suyo, podemos dar testimonio de que Él nos amó a nosotros primero. En su soberanía Él nos amó. El amor de Dios es soberano. El amor de Dios es predestinado. Él nos amó a nosotros primero. No que nosotros le hayamos amado primero a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Por eso le amamos a Él. El amor de Dios es soberano. El amor de Dios también, hermano mío, es predestinado. Pero el amor de Dios también es manifestado. Cuando usted medita la palabra de Dios, Cristo delante de nosotros dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, manifestando los grados de su amor, grados sublimes y elevados que usted y yo no podemos entender. ¿Qué sostiene a Cristo? No son los clavos, sino es su amor por nosotros. Él amó de tal manera que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Oh, ¿quién podrá medir el amor de Dios? La profundidad, la altura, la anchura. Oh, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Mi amado hermano, la manifestación del amor de Dios en la cruz del Calvario nos muestra de qué manera Dios nos amó. El amor de Dios es soberano. El amor de Dios es predestinado. El amor de Dios es manifestado. Pero en el libro de Apocalipsis 3, en el verso 9, el amor de Dios en su gracia también es público. Delante de todos, el Señor en su gracia quiere que puedan reconocer que yo te he amado. Mi amado hermano, hay una iglesia que está delante de nosotros. Se llama la iglesia ubicada en Filadelfia. Y esta iglesia es reconocida en aquellos días por los enemigos de esta iglesia, que Dios ama esta iglesia. Es reconocida por los miembros de esta iglesia, que Dios ama esta iglesia. Y es reconocida por nosotros por más de 2000 años, cerca de 2000 años después, que Dios ama y amó esta iglesia. Mi amado hermano,
Qué poderoso testimonio que Dios dé acerca de esta iglesia. Yo te he amado. La palabra amor aquí es ágape e involucra todos los rasgos y las virtudes del amor de Dios. Yo quiero que sepan que yo te he amado. ¿Y por qué cobra aún mayor importancia este reconocimiento de nuestro Dios? Que yo te he amado. No dice que yo te he aborrecido, que yo te he maldecido, sino que yo te he amado. ¿No ve que estas palabras llegan de consuelo a esta iglesia? Llenan de fortaleza a esta iglesia. ¿Por qué razón? La palabra de Dios nos muestra la condición de la iglesia, aunque no se sabe mucho. Probablemente empezó por algunos hermanos de Éfeso, pero la palabra de Dios nos dice algo. Note el verso 8: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es de gran consuelo el mensaje del Señor que dice que reconozcan que yo te he amado, porque esta iglesia, a diferencia de las otras iglesias, como la que veremos a partir del verso 14, un gran contraste a una iglesia rica y poderosa en sí misma, llamada Laodicea, pues estás en este lugar, Laodicea. A diferencia de ellos, la iglesia tiene esta condición. La Biblia usa la expresión poca fuerza. Dios mira el número de hermanos que congregan y dice: tienes poca fuerza. Dios ve la economía de estos amados hermanos y dice: poca fuerza. Dios ve el talento de los hermanos en la iglesia y probablemente dice: poca fuerza. La idea de esto es que es una iglesia débil, pero delante de los hombres. Aunque tienes poca fuerza, aunque no eres reconocido delante de los demás hermanos, ni mucho menos de las grandes iglesias, aunque nadie te ha considerado delante de nosotros, pero sin embargo la palabra de Dios tiene un mensaje más grande. Puede ser que es una iglesia pobre, puede ser que una iglesia con poco número, una iglesia con poco talento, puede ser que hay hermanos sencillos que pasan desapercibidos. No hay grandes predicadores ahí, no hay grandes nombres en la iglesia en Filadelfia, no hay gran testimonio de gran economía en la iglesia, no hay grandes talentos de la iglesia en Filadelfia. Es más, en la comunión de iglesias y en las reuniones de predicación, probablemente el grupo más pequeño sean los amados hermanos de la iglesia en Filadelfia. La pobreza era extrema en los días que estos hermanos vivían. Todos viven con miedo, todos están marchando de la ciudad, porque es una ciudad que está muriendo. Hay decadencia. Cuando nosotros fuimos testigos del cierre de la gran empresa Doerran en La Oroya, y todos empezaron a mover y hubo un gran exilio, la ciudad parece que empezó a morir. Hay sectores donde se ve bastante pobreza, ya nadie habita ahí, los edificios se han deteriorado en gran manera. Muchos empiezan a salir, la mayoría sale por temas económicos, buscando mejores oportunidades. ¿Cómo Dios puede establecer una iglesia en un lugar de pobres, en un lugar donde todo el mundo quiere irse, en un lugar donde hay temor? Sin embargo, hay una iglesia que resplandece ahí. Hay hermanos que tienen poca economía, hay hermanos que son pocos, hay hermanos que no son reconocidos, pero sin embargo Dios dice: yo te he amado. Esto nos muestra una gran lección para nosotros, hermano mío, porque la valoración de una iglesia, la valoración del creyente no está ante los ojos del hombre. Samuel tuvo que aprender esto. Yo no miro como el hombre ve. Tú miras a un rey grande, parece un buen rey, habla como rey, viste como rey, pelea como rey, pero delante de los ojos del Señor, este primer hijo de Isaí, Dios dijo a Samuel: yo lo desecho, porque Jehová no mira como mira el hombre, Jehová mira el corazón. Así que la valoración de la iglesia, la valoración del creyente está ante los ojos del Señor, menospreciado por los hombres, pero amada por el Señor. Porque aunque tienes poca fuerza, quiero que todos sepan que yo te amo. Es una iglesia valiosa, es una gran iglesia delante de los ojos del Señor, es una iglesia ejemplar para nosotros, y es una iglesia que en este día tiene una gran lección para nosotros. Porque, hermanos míos, yo quisiera que usted y su corazón pueda de todo fuerza ir y meterse en el corazón de estos hermanos en Filadelfia, y usted y yo podamos crecer como los hermanos en Filadelfia. Que la primera iglesia bautista de Huancayo llegue a ser valorada ante los ojos de Dios. ¿Qué importa nuestro gran edificio? ¿Qué importa nuestra gran cantidad? ¿Qué importa nuestra gran economía si Dios nos desecha? Oh, hermano mío, porque esta iglesia fue valorada, porque esta iglesia fue honrada por el Señor, amada por el Señor, y Dios da un testimonio, aunque muchos lo menospreciaron. ¿Por qué razón, hermano mío?
Y de eso se trata nuestro estudio. Cuando usted y yo volvemos a la palabra de nuestro Dios, aprendemos la gran verdad. Dios valora a la iglesia bajo su punto de vista. La valoración de la iglesia viene de los cielos, no viene de los hombres. Y Dios amó esta iglesia y valora esta iglesia y valora a los hermanos de esta iglesia. Y estamos viendo algunas lecciones de por qué el Señor nos muestra este amor, aunque tienes poca fuerza. Así que hay tres grandes lecciones en las que estamos meditando y estamos recordando. La primera lección, la que Dios quiere que podamos meditar, es la razón por la que Dios valora esta iglesia. Porque aunque tienes poca fuerza, hay poderosas razones del aprecio del Señor por esta iglesia. Esto es lo que vamos a repasar. En segundo lugar, la segunda lección que también estamos meditando tiene que ver no solamente en la razón por la que Dios valora esta iglesia, sino las promesas que Dios tiene porque valora esta iglesia. Es una iglesia privilegiada, hermano mío. Esta iglesia que es amada por el Señor tiene promesas específicas para estos miembros. Y ojalá que usted y yo, hermano mío, tomemos estas promesas dadas a las iglesias, especialmente a la iglesia en Filadelfia, y podamos vivir de ella. Yo me gocé estudiando esta semana cada una de las promesas. En realidad hay 4 promesas que Dios tiene para esta iglesia en Filadelfia. Y hay una tercera lección que veremos después, porque Dios también, a pesar que esta iglesia es fiel, a pesar que es una iglesia que tiene poca fuerza y amada por el Señor, también Dios tiene un consejo. Así que estas 3 lecciones nos enseñan por qué Dios ama esta iglesia, las razones de su amor, luego la recompensa de su amor, las promesas de su amor, y luego el consejo en su amor. Aunque tienes poca fuerza, aunque eres débil, quiero que sepan que yo te amo. Así que vuelva a la palabra de Dios, libro de Apocalipsis capítulo 3, y recordemos rápidamente la razón por la cual Dios ama esta iglesia. No importa que no sea reconocido, aunque nadie te vea, aunque insignificante, aunque pobre, aunque poco talento, aunque poco aprecio de los demás, yo te amo. Primera razón, hermano mío, y hay 3 razones dentro de esta primera lección. Primera razón, porque es una iglesia que guarda la palabra de Dios. La Biblia nos enseñó claramente en el verso 8, aunque tienes poca fuerza, que dice la palabra de Dios, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabe, hermano mío? Aquí está el secreto de una iglesia fuerte en el Señor. No es su número, no es su local, no es su testimonio, no es su apariencia, no son sus talentos, no es toda cosa que pueda magnificar externamente a una iglesia, que es lo que hace muy valioso a una iglesia delante de los ojos del Señor. ¿Qué valora más Dios de la vida del creyente? No es nuestro gran talento, no es nuestro gran intelecto, mucho menos nuestra elocuencia y peroración. Lo que valora más Dios de una iglesia, de un verdadero creyente, es esto: que ha guardado la palabra de Dios. Ve, hermano mío, cuán relacionado está el amor de Dios hacia la palabra suya. Cuando nosotros meditamos en esta verdad, Dios dio un testimonio de vida de esta iglesia que dijo: has guardado mi palabra. Es un poderoso testimonio que nadie puede negar, que fielmente en los años de vida de esta iglesia han guardado la palabra de nuestro Dios. ¿Qué significa? Estos hombres llegaron a amar la palabra de Dios como ninguna otra iglesia. Queremos ser una iglesia fuerte, poderosa ante los ojos del Señor y bendecidas por Él. Nuestro trabajo como iglesia es amar la palabra de Dios. En el Salmo 119:97, el salmista nos enseñó: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No está Dios interesado tanto en programas, tanto en estrategias de crecimiento. Lo primero en lo que Dios está interesado es una iglesia que ame de veras la palabra de Dios. Que haya varones que amen la palabra de Dios, hijos que amen la palabra de Dios, esposos, esposas que amen la palabra de Dios, pastores, diáconos, ministros que amen la palabra de Dios. Esto es lo que hace una iglesia muy valiosa. Aunque no tengamos un gran templo, no haya gran cantidad de personas, no tengamos un gran movimiento económico, ni personas prominentes de esta pequeña iglesia hacia el mundo, pero si amamos la palabra de Dios, somos una iglesia rica ante los ojos del Señor. Dios valora a aquellos hombres que aman la palabra de Dios. ¿Y de qué forma amaron y guardaron la palabra de Dios? La palabra guardar tiene que ver con la idea de atesorar, con la idea de proteger, con la idea de prevalecer, con la idea de poner por obra. Y hemos visto a lo largo de este mensaje que cuando ellos guardaron la palabra de Dios, en primer lugar guardaron el mensaje de la palabra de Dios. En el versículo 7, Cristo se muestra como un Cristo del Antiguo Testamento. A las otras iglesias Dios mostró
mostró algunas de sus gloriosas virtudes descritas en el capítulo 1, pero esta iglesia les muestra las virtudes del Cristo del Antiguo Testamento. Estos hermanos estudiaban tanto la palabra de Dios que conocían al Cristo desde el Antiguo Testamento. Él era el santo, Él es el verdadero y es el que tiene la llave de David. Esto hemos meditado. Así que ellos guardaron este mensaje del Antiguo al Nuevo Testamento, y se trata de Cristo Jesús y su redención y su reinado final. Ellos guardaron el mensaje del Evangelio. Oh, hermano mío, ¿cómo guardaron la palabra de Dios? Estos hermanos guardaron la palabra de Dios guardando el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo. Luego ellos guardaron la práctica del Evangelio, la práctica de las Escrituras, porque dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La vida de estos hombres era acorde al mensaje que creían, llamaban y predicaban. Ellos vivieron en obediencia, ellos vivieron en fidelidad. La Biblia era la regla de fe y de práctica. Ellos, cuando estudiaban las Escrituras, tenían una opción para hacer. Lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Ellos también guardaron la permanencia de la Escritura, porque la palabra de Dios nos enseña en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, aún en la aflicción, aún en la angustia, estos hombres supieron guardar la palabra del Señor. En las promesas esperaron, aún en la aflicción. Ellos guardaron la permanencia de las Escrituras. Ellos dijeron: puede ser que el mundo esté en contra, puede ser que los religiosos están por nuestras vidas, pero nosotros vamos a seguir esperando en el Señor. Se caerá el cielo, se caerá la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ellos también guardaron una relación preciosa con la Escritura. La evidencia de esto, hermano mío, es que la relación que ellos mantienen con las Escrituras nos manifiesta para nuestros días que estos hombres guardaban la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, no negando el nombre del Señor, sino llenándose de las verdades que la palabra de Dios nos muestra. Mi amado hermano, es una iglesia que amaba la Biblia, estudiaba la palabra de Dios, meditaba en la palabra de Dios, tenía una relación íntima con la palabra de Dios, pues Dios dice: mi palabra. Yo les di mi palabra, ustedes amaron mi palabra, estudiaron mi palabra, meditaron en mi palabra, apreciaron mi palabra. Estos hombres también guardaron la autoridad de las Escrituras. La llave de David tiene un gran mensaje en el versículo 7. No solamente nos muestra que Cristo Jesús es el que abre y cierra, no solamente nos muestra que Cristo Jesús tiene la llave para el cielo o es aquel que nos puede condenar al infierno, sino que también nos muestra que estos hombres vivieron sometiéndose a la autoridad de aquel que tiene la llave de David. Estos hombres guardaron la autoridad de las Escrituras. Estos hombres dijeron: nuestra vida se va a conformar a la palabra de Dios. Ellos respondieron bíblicamente a los problemas. Ellos se conformaron de una forma tan estrecha a las Escrituras, que los esposos eran bíblicos, que las esposas eran bíblicos, que los hijos eran bíblicos. Ellos dijeron: la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. Si usted medita en esto, la palabra de Dios también nos mostrará que estos hombres guardaron la inerrancia de las Escrituras. No se desviaron, no se fueron, no trajeron otra doctrina como la iglesia en Pérgamo y la iglesia en Tiatira, sino estos hombres mantuvieron la palabra de Dios de manera perfecta. Esta iglesia también guardó la suficiencia de las Escrituras. Pueden ver a lo largo de la Biblia, no hay queja en ella, no se apartaron. Todo lo que tenían era la palabra de Dios. No dice: has guardado los grandes libros de los grandes hombres, no dice que has guardado los grandes comentarios de los grandes comentaristas, sino dice: has guardado mi palabra. Ellos esperaron en la suficiencia de la palabra de nuestro Dios. Ellos guardaron también la claridad de las Escrituras. Oh, mis amados hermanos, la palabra de Dios delante de estos hombres eran muy amadas, porque estos hombres también guardaron cada oportunidad que la palabra de nuestro Dios los mostró. La Biblia dice en el verso 9, antes en el verso 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Cada mensaje del Señor he recibido, cada oportunidad que la palabra de Dios era mostrada, los hombres tenían oídos, pero cada oportunidad donde la palabra de Dios era predicada, los hombres también estaban dispuestos. Ve la relación, ve el amor que estos hombres tenían a la palabra de Dios. Has guardado mi palabra, y lo evidenciaron guardando el mensaje, guardando la práctica, guardando la autoridad, guardando la inerrancia, guardando el poder, guardando la eficacia, guardando la verdad, perseverando en ella, correspondiendo a la Biblia, viviendo bíblicamente ante los ojos del Señor y de los hombres. Por eso Dios dice: yo conozco tus obras. Y las obras de estos hombres eran producidas por la palabra de nuestro Dios. Mi amado hermano, una iglesia es poderosa no por el edificio, no por su economía, no por los hombres prominentes de esta iglesia, sino porque guarda la palabra del Señor.
Usted tendrá una familia bien valorada, amada y bendecida por parte del Señor, si es una familia que tiene el testimonio: ha guardado mi palabra, se obedece a mi palabra, se somete a mi palabra, vive mi palabra, estudia mi palabra, predica mi palabra, guarda la verdad. Le hemos repetido hasta el cansancio, 1 Timoteo 3:15. La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. ¿Quiere encontrar la verdad en la ciudad de Huancayo? Lo debe encontrar en la primera iglesia bautista de Huancayo. No en los seminarios, no en los institutos bíblicos, no en los colegios cristianos, no en las comunidades cristianas, sino en la iglesia local. ¿Quién está encargado de preservar la verdad en la tierra? La iglesia local. Es columna y baluarte la verdad. Columna porque defendemos la verdad, adornamos la verdad, sostenemos la verdad. Baluarte porque nos paramos en la verdad, nos cimentamos en la verdad. Mi amado hermano, nosotros somos guardadores de las verdades que están aquí. Amamos la verdad, estudiamos la verdad, predicamos la verdad, nos sometemos a la verdad, guardamos su inerrancia, guardamos su autoridad, guardamos su inspiración, vivimos en ella, obedecemos esta verdad y en gracia del Señor podemos edificarnos en la verdad. Mi amado hermano, has guardado mi palabra. ¿Qué hará poderosa esta iglesia? Un grupo de hermanos que fielmente saben guardar la verdad. ¿Cuál es su relación que usted tiene a las Escrituras? Aquí hay un grupo de hermanos que a pesar de todo dijeron: vamos a amar la palabra de Dios, vamos a guardar la verdad. Ahora nota la palabra de Dios a continuación. Note la Biblia, ¿qué más dice en el verso 8? No solo dice: has guardado mi palabra, sino que también dice: no has negado mi nombre. Porque esta iglesia, aunque tiene poca fuerza, es amada por el Señor. No es reconocida por los hombres, no es reconocida por las grandes iglesias. Son pocos, son pobres. Pero ¿por qué Dios los ama tanto? Y Dios nos muestra una primera lección. La razón es: primera razón, porque has guardado mi palabra delante de mí. Y segunda razón, porque me has honrado delante de mí. No has negado mi nombre. Es una iglesia que aprendió a mantenerse firme por el nombre de Cristo Jesús. Ellos conocían el nombre de Cristo. Él es santo. Nosotros vamos a vivir también de la misma forma. Recuerda, hermano, uno de los atributos de nuestro Dios. En el verso 7 dice: esto dice el santo. No dice la palabra de Dios: Él es amor y amor y amor. No dice Él es bondad, bondad, bondad. Él es, en el libro de Isaías 6, como el libro de Apocalipsis, en el Antiguo y Nuevo Testamento, los seres más poderosos creados por Dios dicen: Él es santo, santo, santo. Se puede seguir agregando más santo, más santo. Eleva la santidad de Dios de un coeficiente exponencial y aún no terminarás de entender cuán santo es nuestro Dios. Por eso dice: sed santos porque yo soy santo. Él demanda, hermano mío, no dice: sed pecadores porque yo soy pecador. No dice: sed un mentiroso porque yo soy mentiroso. No dice: sed un inmoral porque yo soy inmoral. Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Él demanda ser fieles porque Él es fiel. Mi amado hermano, cuando nosotros volvemos a la palabra de Dios, acá hay un grupo de hermanos que son amados por el Señor. Son pocos, nadie lo reconoce, pero guardan la palabra de Dios. Son pocos, nadie tiene en consideración estos hermanos. Son débiles, no son muy talentosos, pero separados por el nombre del Señor. Se pararon por la santidad de nuestro Dios. Se pararon por la verdad de nuestro Dios. El verso 7 dice: es el verdadero. Se pararon también, hermano mío, por aquel que tiene la autoridad. Se pararon por Jesús. Se pararon por Cristo. Se pararon por Jesucristo. Se pararon por la causa de su nombre. Se pararon por Él. Recuerda que en aquellos días la persecución era grande. Grande. Ustedes ven lo que estaba pasando con los amados hermanos en la iglesia en Esmirna. La Biblia nos enseñó, si vuelve un momento en las Escrituras, en el verso 9, la Biblia nos enseña que estos están soportando las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y lo que hace el gobierno en confabulación con la religión organizada, están persiguiendo a este grupo de hermanos hasta la muerte. Y en ese contexto Dios dice en el verso 10: sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de la vida. Y el punto en este mensaje es: solo tenías que confesar que César es el Señor. Ni lo tenías que creer, solo di que César es el Señor. Pero estos hermanos están muriendo por decir Cristo es el Señor. César no es el Señor, Cristo es el Señor. Ahora este grupo de hermanos en Filadelfia están pasando lo mismo. No han negado su nombre. No se han rendido ante la amenaza ni la persecución. No han blasfemado el nombre de Dios. No han calumniado el nombre de Dios, sino más bien han honrado el nombre de Dios.
no has negado mi nombre. Recuerda la última vez cuando se consideró la vida del apóstol Pedro, el hombre que negó al Señor Jesucristo 3 veces. Él negó el nombre de Cristo Jesús. Oh, hermano mío, la amargura en él fue grande cuando los ojos de Cristo en esa tercera vez penetraron profundamente y el gallo cantó. Pero este grupo de hermanos no ha negado el nombre de Dios, ni en la persecución, ni en la tribulación, ni en la angustia. No se han avergonzado del Señor. Más bien ellos fueron fieles al nombre de Cristo, a la causa de Cristo, en la adversidad, en la aflicción, en medio de un contexto perverso y moral, en delante de un mundo hostil. Este grupo de hermanos fueron fieles al Señor en su aflicción. No han negado su nombre, más bien dieron una confesión pública de que Cristo Jesús es el Señor. Ellos se identificaron tanto con el Señor que Dios se identificó con ellos. En el libro de Hechos capítulo 11 ves el nombre por primera vez dado al grupo de creyentes congregando, y les llamaron de manera coloquial los que vivían en Antioquía cristianos. ¿Por qué? Seguidores no de César, no de hombres, sino seguidores de Cristo Jesús. Ellos hablaron como Cristo, vistieron como Cristo, caminaron como Cristo, amaron lo que Cristo amaba. Y el mundo dijo: estos son seguidores de Cristo. Estos hombres no negaron el nombre de Dios ni en la adversidad. Estos hombres no negaron el nombre de Dios, más bien públicamente manifestaron: nuestro Señor es Cristo Jesús, nuestro Rey es Cristo Jesús. No es César, no es Satanás, no es este mundo ni ningún otro. Nuestro Dios, nuestro Señor es Cristo Jesús. Hemos hablado la última vez el domingo por la mañana en el libro de Éxodo 32, en el verso 25. La pregunta es: ¿quién está por Jehová? Moisés se para delante del campamento. Mira el campamento en depravación, en idolatría, porque Aarón lo había permitido. El pueblo está tratando de adorar a Dios a su manera, mezclando la religión de Egipto con la religión de Dios y creando una nueva forma de adorar a Dios, y Dios lo aborrece. Y la pregunta es: mientras viven en desenfreno, en orgías, en inmoralidad, en borracheras, ¿quién está por Jehová? Y si la respuesta es sí, la primera cosa que debemos hacer públicamente es identificarnos con el Señor. No, los Baales no son el Señor, el mundo no es el Señor, Cristo Jesús es el Señor. Un creyente debe ser una vida pública, evidenciando delante de los hombres que Cristo Jesús es el Señor. En su trabajo usted debe mostrar al mundo que Cristo Jesús es el Señor. En la calle debemos mostrar en nuestra vida que Cristo es el Señor. ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? No conviene. Cristo es el Señor. ¿Por qué no te vas con otras mujeres? Porque Cristo es el Señor. Hay un grupo de hermanos que no han negado el nombre del Señor en la adversidad, públicamente, y se identificaron tanto con el nombre de Cristo que se sometieron a su carácter, a su autoridad, a la misión. Este tipo de hombres que están aquí, Dios tiene un poderoso testimonio. No son grandes profesionales, no tienen grandes números, no tienen un gran templo, no hay muchos talentosos de ahí, no se menciona grandes predicadores que esta iglesia ha acuñado, pero sin embargo Dios los ama. Aunque tienes poca fuerza, te amo. ¿Por qué? La primera lección nos muestra esta razón: porque han guardado la palabra de Dios de una manera increíble, amaron a la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿por qué? Porque has guardado mi nombre. Se identificaron con Cristo, no con alguna bandera teológica, sino con Cristo Jesús. Mi amado hermano, antes de seguir cualquier corriente, nosotros debemos someternos a la palabra del Señor. Nosotros somos bíblicos. En estos días las iglesias han cambiado. Ahora no dan gloria al nombre de Cristo Jesús, sino dan gloria a sí mismos. Ministerio de Joel Osteen, ministerio tal, iglesia de tal. Oh, hermano mío, nosotros solamente venimos a dar gloria y honra a Cristo Jesús. No has negado mi nombre públicamente, no has negado mi nombre en la adversidad, no has negado mi nombre, no has negado mi nombre. Se identificaron tanto con Cristo Jesús. Vuelva a la palabra de nuestro Dios un momento, libro de Apocalipsis capítulo 3, y continúa mirando una razón más por la que Dios ama a esta iglesia. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Aunque tienes poca fuerza, me has honrado, pues no has negado mi nombre. Y nota el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Este grupo de amados hermanos no solamente guardaron la palabra de Dios, no solamente se pararon por el nombre de Cristo Jesús, sino que al igual que los amados hermanos en Esmirna, este grupo de hermanos supieron esperar por el Señor, aprendieron a ser fieles. Has guardado la palabra, nota la Biblia, de mi paciencia. La palabra paciencia aquí es de alguien que sabe esperar, de alguien que espera en medio de adversidad y angustia.
La palabra de Dios nos enseñó en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 10 que dice: sé fiel hasta la muerte. Mi amado hermano, es fácil comenzar la carrera en Cristo Jesús. El ánimo está saliendo por nuestros poros. El deseo de que me va a ir bien a lo largo de los años es lo que constantemente me repito. Pero cuando uno de ustedes de veras empieza en la senda de Cristo Jesús, la senda estrecha, usted puede darse cuenta que no es un camino pavimentado. No es un camino con un arco iris al final y muchas mariposas que nos rodean. No es las grandes prosperidades que usted demanda, el gran dinero, el gran edificio, la salud. Se dará cuenta que cuando uno viene en el camino del Señor y empieza tras los pasos de Cristo Jesús, tenemos que andar, como dijo 1 Pedro, como Él anduvo. El camino de Cristo Jesús es una senda preciosa. Es la senda de la verdad, es la senda de la santidad, es la senda de la justicia, es la senda del amor, es la senda, como la palabra de Dios en Mateo 7, es la senda cuyo fin es camino de vida. No es de muerte ni perdición, al final es vida. Pero es una senda que atraviesa diferentes valles. Hay valle de sombra y de muerte. Cruzamos el desierto, cruzamos adversidad, pasamos aflicción. Hay necesidad. Es más, las iglesias en Esmirna y Filadelfia tienen algo en común. Son las únicas dos iglesias en las que Dios no tiene nada en contra. Y las dos iglesias tienen algo en común: las circunstancias. Perseguidos, en necesidad, en pobreza. Debemos dar gracias a Dios por este tipo de pruebas en nuestra vida y circunstancias que pulen, que quitan nuestra confianza en nosotros mismos y la depositamos en el Señor. Gracias a Dios por los dolores, gracias a Dios por la enfermedad, gracias a Dios por las aparentes malas noticias, aunque me despidieron. Gracias al Señor. Si yo estoy bien con mi Señor, no tengo nada que temer. Más bien, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo aprendió estas lecciones. Ha pedido a Dios que le quite ese aguijón de la carne constantemente, pero Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Job también tuvo que aprender la misma lección en el Antiguo Testamento. Un hombre al principio muy bendecido por el Señor. Todo lo que tenía Dios le quitó, todo lo que amaba Dios le quitó. Encima Dios permitió que Satanás toque su carne y luego mandó a estos amigos suyos día y noche torturándolo en lugar de fortalecerlo en el Señor, sino haciendo que cabire. Pero sin embargo el hombre supo esperar en el Señor. Mi amado hermano, y fue en medio de su angustia que el hombre dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Fue en medio de su dolor donde Job gritó, y es un gran mensaje para nosotros: Jehová me probó, pero saldré como oro. Mi amado hermano, esta iglesia en Filadelfia y esta iglesia en Esmirna aprendieron a permanecer esperando las promesas del Señor fielmente. No se trata solo de comenzar, el punto es ser constante y terminar. La palabra de Dios nos dice: has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Por qué razón este Dios nuestro ama públicamente esta iglesia? ¿Por qué razón? La palabra de Dios nos dice: aunque tenía poca fuerza, aunque eran pocos, aunque no era reconocido, aunque no tenía mucho conocimiento, aunque no eran grandes hombres, aunque no tenía grandes banderas, sin embargo es una iglesia amada y valorada por el Señor. ¿Por qué? Porque han guardado la palabra de Dios, porque han honrado el nombre del Señor y porque han permanecido delante del Señor. Han guardado la palabra de mi paciencia. Ahora vuelvo a la palabra de Dios, libro de Apocalipsis capítulo 3. Permíteme entrar al mensaje de esta noche. Quiero que aprenda la segunda lección. Dios valora a la iglesia, no el hombre. Dios valora a la iglesia. La grandeza está ante los ojos del Señor. Por eso Dios dijo: es una iglesia grande. Igual que la iglesia en Esmirna, tú eres pobre pero eres rico. Y Dios nos está mostrando cómo valora la iglesia. En primer lugar nos mostró las razones. 3 razones nos mostró por qué Dios valoraba esta iglesia, aunque tienes poca fuerza. Ahora la segunda lección: Dios tiene promesas para esta iglesia que tiene poca fuerza. No solo hemos visto, hermano, las razones por las que Dios amó esta iglesia que tiene poca fuerza, pero la segunda gran lección está aquí. Y aquí es donde quisiera que usted pueda meditar también. Dios también nos muestra las lecciones que tiene por esta iglesia. Las promesas que Dios tiene a esta iglesia. ¿Qué hará el Señor con una iglesia que guarda su palabra? ¿Cómo bendecirá a Dios una iglesia que no niega su nombre? ¿Cómo Dios bendecirá a una iglesia que se mantiene fiel delante del Señor? Empieza bien, termina bien. Has guardado la palabra de mi paciencia. Permíteme mostrarte, hermano mío, dentro de esta segunda lección, rápidamente hay cuatro grandes promesas que Dios tiene para una iglesia que, aunque tiene poca fuerza,
guarda la palabra, no ha negado el nombre y permanece fiel. ¿Cuáles son esas promesas que vienen delante de Dios? Note la primera de ellas. Note la palabra de Dios. Claramente dice la Biblia en el versículo 8: yo conozco tus obras. Note la expresión. Cada una de las promesas que vamos a meditar, en la mayoría de ellas le precede esta expresión: he aquí, he aquí. Cuando ustedes notan esta expresión en la Biblia, en el libro de Apocalipsis 3, 4 veces Dios va a decir he aquí. Y a lo largo de las escrituras, cuando Dios usa expresión he aquí, está diciendo: presten atención, he aquí, no dejen de mirar, no dejen de escuchar, hagan pausa a lo que están haciendo. Y Dios quiere mostrarnos algo claramente. He aquí, nota la primera promesa: he puesto delante de ti una puerta abierta. Oh, mi amado hermano, mira lo que Dios está haciendo. Mira lo que Dios está prometiendo a esta preciosa iglesia. Tiene poca fuerza, pero es una iglesia que ama la palabra de Dios, ama el nombre de Dios, ama la causa del Señor, por eso es fiel. Y Dios tiene una promesa: he puesto delante de ti una puerta abierta. La atención a la promesa amerita la expresión he aquí. Así que prestemos atención. Dios está enfatizando esta primera promesa. Yo quisiera que Dios prometa lo mismo a esta iglesia: he aquí. Pero ¿qué quiere decir el Señor como una puerta abierta? En el contexto puede notar dos grandes acepciones. Primero, en el libro de Apocalipsis 4, en el verso 1, Dios habla de una puerta abierta. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí es un viaje al cielo. Eso vamos a meditar después de acabar Apocalipsis 3. No se pierda, hermano mío, las cosas que serán según el libro de Apocalipsis 4. Juan tiene un viaje hacia el cielo, pero Dios en su gracia, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y la palabra de Dios dice en el verso 7: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que tiene la vida y el que puede sentenciarnos al infierno, Él abrió una puerta abierta. No solo Juan entró por esa puerta abierta, mira las visiones, sino nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos una puerta abierta en los cielos. Pero ¿cuál será la excepción en este contexto? Libro de Apocalipsis capítulo 3. No solo la promesa, la esperanza de vida eterna, una puerta abierta, no está cerrada por nosotros. Si usted alguna vez leyó El progreso del peregrino y nota los capítulos finales de Cristiano, cuando llega a esa gran puerta, va a llegar juntamente con él los que entraron de una manera vil, usurpadora, saltando los muros de la salvación, y van a perecer en el valle de sombra y de muerte. Serán echados porque llegaron ilegítimamente. Lo que hacía de cristiano a alguien legítimo era el pacto que Dios había hecho con Cristo Jesús a través de él. Era un verdadero cristiano. Tenía el sello del Espíritu Santo y esas puertas se abrieron para él. Ahora, pero note la segunda excepción. Cuando usted medita en la expresión he aquí una puerta abierta, se relaciona bastante no solamente con nuestra seguridad de salvación, sino también se relaciona con las oportunidades que Dios da a la iglesia. El apóstol Pablo fue el varón de Dios que usó mucho estas expresiones. Si usted va un instante a 1 Corintios 16, del verso 8 al verso 9, Dios va a mostrar en esto: estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Un mismo contexto de la iglesia de Filadelfia tenía muchos adversarios. Ahora, si usted va a 2 Corintios 2, verso 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, hablando de la predicación de la palabra. Si va a Colosenses capítulo 4, verso del 2 al verso 3, el mismo mensaje: perseverar en la oración, velando en ella con toda acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. ¿Para qué? Para la palabra de nuestro Dios. Mi amado hermano, aquí hay un gran mensaje. Doy gracias a Dios por la palabra de Dios, porque ¿quién nos enseña a edificar la iglesia? La palabra de Dios. ¿Quién nos enseña a establecer iglesias? La palabra de Dios. Cristo edifica su iglesia conforme a su palabra, y Dios dice: yo estoy abriendo una puerta delante de ustedes. Yo quiero que mi palabra siga siendo predicada por ustedes. Yo quiero que de ustedes sigan saliendo hombres, porque he abierto una puerta abierta, y que muchos lleguen al conocimiento de la verdad a través de ustedes. Mi amado hermano, muchos de estos días
pastores, ministros, iglesias, mega iglesias que hacen programas estratégicos para atraer a más gente. Vamos por las calles, toquemos las puertas, vamos a los mercados, toquemos las puertas, vamos por aquí, vamos por allá, tratando de buscar una puerta abierta. Y eso basado en el nombre. La palabra de Dios nos enseña, el que abre la puerta es Cristo Jesús. Las oportunidades de predicar y establecer iglesias hasta lo último de la tierra es de Él. Yo he abierto una puerta. Quisiera que la iglesia en el Señor, especialmente la nuestra, debe orar este año por esto. Nuestro trabajo, hermano mío, es predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo hacemos? El libro de Tito nos va a dar una gran verdad. En el libro de Tito 3, el trabajo de la primera iglesia bautista es predicar el evangelio en este entorno que tenemos, nuestra Jerusalén, nuestra ciudad, y luego hasta lo último de la tierra. Lo predicamos verbalmente, pero nuestras vidas en Cristo Jesús predican aún más. ¿De qué sirve usted que hable de Cristo si su vida habla de su pecado? ¿De qué sirve usted que anime a otros a vivir para el Señor si su vida manifiesta una total irreverencia al Señor y su palabra? Su vida debe ser una vida transformada, tan palpable que todos vean que Cristo Jesús es el Señor. Ahí hay una puerta abierta. Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ponemos el énfasis en una cosa. Gracias a Dios por las alabanzas, gracias a Dios por la comunión, pero el énfasis está en la predicación de la palabra del Señor. El que transforma vidas a través de la predicación es el Espíritu de Dios. ¿Cómo edificamos la Biblia? A través de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El gancho no es el carisma de los hermanos. El gancho no es la pinta de los demás. El gancho no es Dios te va a bendecir. Lo que atrae a la iglesia no es la gran música. Gracias a Dios, ojalá que lo hagamos correctamente. Pero es la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. O vienen por la palabra de Dios o se van por la palabra de Dios. O son salvos por el evangelio o son condenados por el mismo evangelio. Pero Dios dice, he aquí abierto una puerta. ¿Cuánto quisiera que Dios abra una puerta aquí, cerca en Orcotuna, en Mito, en Sicaya, en Cincos, en toda esta valle del Mantaro, en margen derecha, más izquierda, en Huancavelica? Y la pregunta en Isaías 6 siempre es, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién dirá heme aquí? Las oportunidades las abre y las cierra nuestro Dios. No necesitamos más estrategia. No necesitamos nuevos programas, no necesitamos redes sociales atrayentes, llamativas. No necesitamos que un joven se pare y se vaya aquí al Parque Tupac y le diga a través de TikTok, yo les voy a mostrar dónde es la iglesia, vengan por aquí, por allá. No, solo necesitamos guardar la palabra de Dios, no negar el nombre de Dios, mantenernos fieles. Y Dios promete, yo voy a abrir una puerta. Cuando usted vuelve a la palabra de Dios, hermano, yo doy gracias por la manera en que Dios obra en su iglesia. No es mi obra, no es su obra, es la obra de Cristo Jesús. Así que note la segunda promesa. Antes de eso, Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Que Dios abra puertas para la predicación en su hogar. Que Dios abra puertas para la predicación en otros lugares. Y si abre, necesitamos hombres que prediquen la palabra de Dios, vivan de la palabra de Dios y edifiquen en función de la palabra de Dios. Oh hermano mío, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Que Dios en su gracia nos permita hacer esto. Vuelva a la palabra en nuestro Dios, libro de Apocalipsis capítulo 3. Note una segunda promesa. Aunque tienes poca fuerza, aunque nadie te conoce, aunque no tienes grandes programas sociales, aunque no tienes un gran movimiento económico en misiones, pero yo he abierto una puerta. No solo tienes la esperanza de vida eterna, sino que también tienes el privilegio de seguir sirviéndome. Hay oportunidad para predicar el evangelio. Hermano, si usted viene a esta iglesia y en su corazón no está el deseo de cumplir la gran comisión, tiene un problema. La iglesia deja de ser iglesia si no obedece al Señor. Venimos para glorificar, para edificarnos entre nosotros, pero para cumplir la gran comisión. Tenemos el privilegio de apoyar cerca de 14 obreros. Este año queremos apoyar a uno más que predique el evangelio. Nuestra ofrenda misionera debe ser fuerte, pero Dios también en su gracia ojalá me permita ver en mis días hombres que amen la palabra de Dios, hombres que ese fuego queme en sus huesos por amor a las escrituras, y Dios los levante como pastores, evangelistas, misioneros, llenos de la palabra de Dios. Y he aquí Dios los envía en las puertas que Él ha abierto. Ahora note la segunda promesa. Note la palabra de Dios en las escrituras. Vuelvo un momento a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 9.
Y doy gracias a Dios que Dios dijo: ninguno puede cerrar. Gracias a Dios que lo que Dios abre no cierra. Aunque los enemigos intenten, Dios no lo va a cerrar. Verso 9 dice: he aquí, y yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo he amado. Dios promete una puerta abierta, oportunidad, pero Dios también promete victoria sobre los enemigos. Otra vez la expresión he aquí. Dios está diciendo: ponga atención lo que va a pasar para esta iglesia que tiene poca fuerza. La palabra de Dios dice: tendrás victoria sobre tus enemigos. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los enemigos? La Biblia dice: la sinagoga de Satanás. Y hemos visto eso, Apocalipsis capítulo 2. Note la palabra de Dios. El versículo 9 al final dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No es que hay una iglesia que se identifica con Satanás y dice: somos la iglesia del diablo. No, Dios llama a la iglesia del diablo, la iglesia de Satanás, a un grupo de hombres que dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué dicen ser? Porque han rechazado al Mesías, Cristo Jesús. El verdadero judío es aquel que acepta que Cristo Jesús es el Señor. Y nosotros somos verdaderos hijos de Abraham porque hemos creído en Cristo Jesús, la promesa que Dios nos muestra a lo largo de las epístolas. Entonces aquí hay un grupo de judíos que menosprecian a Cristo Jesús, menosprecian el mensaje de Cristo Jesús, menosprecian el nombre de Cristo Jesús, menosprecian la obra de Cristo Jesús, buscando la salvación en ellos mismos, en rituales, en cualidades morales, de tal forma que estos hombres se convirtieron en enemigos de la iglesia. Como ya hemos visto, la religión organizada es enemigo de la iglesia. El religioso es enemigo de Cristo, es enemigo del creyente y es enemigo de la verdad. El que pone su salvación en obras se justifica en sus cualidades morales sin examinar su penosa condición, es enemigo de la cruz. Porque su vida no manifiesta ningún cambio, ni una obra sobrenatural producto de la gracia. Entonces este grupo de hombres odiaban la iglesia en Filadelfia y constantemente, al igual que los hermanos en Esmirna, la hostigaban y estaban llenando de mentiras, calumniaban a la iglesia. Por eso el verso 9 dice: sino que mienten. ¿Quién es el enemigo? ¿Cómo ataca? A través de mentiras, a través de calumnias. Dicen ser, dice la palabra de Dios, y no lo son. Ahora note, hermano mío, lo que Dios promete hacer. He aquí, yo le haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La palabra de Dios tiene un mensaje claro para nosotros. Mire, antes de eso, el libro de Romanos capítulo 9, en el versículo 6, la Biblia dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Es la promesa de la gracia. Ahora Dios está prometiendo a este grupo de hermanos que son verdaderos hijos de Abraham, que son según la promesa de Isaac, injertados en el nuevo pacto por Cristo Jesús, en contra de estos que dicen ser y no lo son, religiosos, están buscando la destrucción de la iglesia. Dios les promete: haré que vengan, verso 9, Apocalipsis 3, y se postren a tus pies. Esta expresión es de victoria. Cuando un ejército era derrotado, era humillado de esa forma. Esto no es lo que estos hombres están haciendo, sino es lo que Dios está haciendo. No es que estos hombres están peleando contra la sinagoga de Satanás. Dios llama a la sinagoga de Satanás a la religión organizada, pero Dios está diciendo: van a perecer. El que está peleando no son este grupo de hermanos, sino es Cristo Jesús. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Dios promete humillar a este grupo de hermanos, y llegará su tiempo, hermano. Todo orgulloso será humillado, todo orgulloso en algún momento será humillado de parte de nuestro Dios. Y no solamente se postren a tus pies, y note el mensaje con el que hemos empezado, y reconozcan, note la Biblia que dice: que yo te he amado. Y reconozcan que yo te he amado. Mi amado hermano, en la gracia del Señor, algunos verán, algunos se arrepentirán, algunos de estos religiosos finalmente reconocerán: hemos fallado. Realmente este pueblo es amado por el Señor. Nosotros damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo a favor de esta iglesia. Estamos tratando de caminar por la fe. En nuestras manos, en nuestras posibilidades, imposible hacer lo que Dios ha hecho a nuestro favor, hablando en la construcción. Y los amados hermanos que nos apoyan, y los amados hermanos que constantemente han estado dando para la construcción de esta iglesia, tienen el mismo mensaje: que no pare la obra, que no pare la obra. Y la obra no ha parado, y la obra no va a parar hasta que la gracia de Dios lo permita. Vamos a construir el nivel que nos queda, es el templo, es el deseo de nosotros, y por la gracia de Dios comenzaremos por pura fe,
que no pare la obra. Pero mi amado hermano, hay un testimonio que Dios predica a través de ese hecho, que Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Como David estuvo peleando: Señor, yo te voy a construir casa. Dios dijo: tú no vas a construir casa, yo te voy a construir una casa. Está hablando de su descendencia, de Cristo Jesús y la herencia. Dios nos construyó una heredad, no solo en lo material, teniendo el privilegio de formar parte de este pequeño pueblo. Y nuestro deseo en el Señor es que nosotros podamos dar testimonio al mundo que Dios nos ha amado. Es el testimonio que Dios da. Y aún no importa cuán duro es la adversidad, cuántos puedan estar con un corazón incrédulo. El plan del Señor, que el corazón más incrédulo pueda reconocer que Cristo Jesús es el Señor y pueda entrar en este amor. Un día Cristo volverá en gran poder y gloria, y los que le crucificaron, los que le traspasaron, los judíos que pagaron por ello, recién le reconocerán. En esa venida, en ese segundo advenimiento, muchos judíos recién serán salvos. Oh, estos que se dicen ser y no lo son. Oh, en medio de todo eso, hermano, Dios busca salvar a algunos. Nosotros hemos sido parte del grupo religioso también, y en la gracia del Señor nos salvó al entender: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Volviendo a la palabra de nuestro Dios, hermano mío, Dios promete una gran victoria sobre sus enemigos. Dios promete una gran victoria. Serán humillados y reconocerán que yo te he amado. Y en la gracia de Dios traerá a algunos a los pies del Señor. Ahora vuelva a la palabra de Dios, libro de Apocalipsis capítulo 3, hermano. Permíteme mostrar algo más en esta tarde, ya para estar terminando. Libro de Apocalipsis capítulo 3, y note la palabra de nuestro Dios en el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, note la Biblia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mi amado hermano, hay mucho debate en lo que está significando todo esto, de qué se está refiriendo el Señor, de qué va a poder prevenir a esta iglesia y de qué le va a guardar. Aquí hay una tercera promesa que la iglesia en Filadelfia tiene. La primera promesa, Dios le dice: tengo una oportunidad para la predicación de la palabra de Dios. La segunda promesa, Dios dice: yo voy a vencer a los enemigos de mi palabra. Y la tercera promesa, Dios dice: yo también te voy a guardar porque has guardado mi palabra. Mi amado hermano, la misma promesa en el Salmo 119, la más grande promesa es: conforme tú guardas mi palabra, yo también a ti te voy a guardar. Pero note, hermano mío, ¿de qué va a guardar? La palabra de Dios dice: también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Hay algunas lecciones que brevemente debemos entender acerca de esto. ¿De qué está hablando? Obviamente está hablando del advenimiento de Cristo Jesús, del juicio que vendrá sobre este mundo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo sobre esto? En primer lugar, usted debe entender, hermano, que esta promesa tiene una naturaleza arrolladora, porque se extiende más allá de la congregación de Filadelfia. Se extiende estas verdades para nosotros también. Hermano mío, este tema de ser guardado en una forma especial se repite varias veces cuando se habla de la iglesia. Es más, este tema es 3 veces el tema de varios pasajes del Nuevo Testamento. En Juan 14 del 1 al 4, en 1 Corintios 15 del 51 al 54, y en 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17 se habla de lo que Dios quiere hacer con esta iglesia, de guardarla. Oh, hermano mío, pero hay 3 puntos que uno puede meditar, y hay 3 puntos de muchos hablando de escatología sobre este arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Algunos van a predicar que el Señor vendrá antes de la tribulación, pretribulacionistas. Otros van a predicar que Dios va a venir en medio de la tribulación, mesotribulacionistas. Y otros van a predicar que Dios va a venir después de la tribulación, posttribulacionistas. ¿En dónde está la verdad? Oh, hermano mío, he visto iglesias y congregaciones que se han roto porque uno cree antes, uno cree en el medio, uno cree después. Y no debería ser eso una razón. Algunos tendrán más luz, otros tendrán menos luz. Y la verdad, Dios dice: nadie sabe cuándo vendré. Solo mi Padre que está en los cielos. Pero hay unas verdades que nos animan a esperar en esto. En primer lugar, hermano mío, la prueba todavía está en el futuro, pues la Biblia dice claramente, dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. En segundo lugar, esta promesa no solamente está en el futuro, sino en segundo lugar es por un tiempo definido, la prueba, y dice la hora de la prueba. En tercer lugar, es una promesa que tendrá al final un propósito de descubrir de los que son, de los que realmente no son.
Cuando venga el juicio del Señor, si lee el libro de Isaías 63 en el Antiguo Testamento y vamos al libro de Apocalipsis, va a probar de los que son, de los que no son. Cuando Cristo también viene, dijo que va a separar a las ovejas de los cabritos, de los que son, de los que no son. En cuarto lugar, esta prueba tiene este otro propósito, tiene un alcance mundial, ya que de venir, dice la Biblia, sobre todo el mundo. Y cuando volvemos en esto, en la palabra de Dios, por último podemos entender que Dios quiere probar a todos los moradores de la tierra. Esta palabra probar, que ves aquí, es un nombre técnico en el Nuevo Testamento, especialmente dado para los incrédulos, para los que dicen ser, como estamos viendo en el contexto, y no lo son. Daniel habló de esto en el libro de Daniel capítulo 9. Podemos mirar esto, que también Jeremías habló de esto en Jeremías capítulo 30. El libro de Apocalipsis 6, capítulo 7, capítulo 14, capítulo 17. La palabra de Dios va a estar mencionando mucho acerca de esto. Pero básicamente permíteme descansar acá. Libro de Apocalipsis capítulo 3, nota el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra y paciencia, yo también, note la Biblia, te guardaré. Esta palabra es tan especial, guardar. Es tan especial en el contexto. No es tanto a través de, sino fuera de. Lo que Dios está prometiendo es algo real. El juicio de Dios va a venir. El juicio de Dios va a probar todo. La ira de Dios se desata contra toda injusticia y contra toda impiedad de los hombres. La ira de Dios fue vista tiempo atrás cuando derramó este juicio en este mundo perverso en los días de Noé. Luego nos mostró algo acerca de su ira en el día del juicio que vino a Sodoma y Gomorra. Luego nos mostró algo de su ira cuando vino sobre su pueblo, gran desolación, y lo sacó de la tierra que fluye leche y miel. Ahora la ira de Dios viene con gran poder, con gran gloria, a destruir a sus enemigos, como hemos visto, y Dios promete guardarnos de esa ira. Cuando usted ve la palabra de Dios a partir del libro de Apocalipsis capítulo 4, empieza el proceso del Señor de tomar nuevamente la tierra para su heredad y a la humanidad para su heredad, y lo va a hacer a través de sus juicios. Y usted meditará en los sellos abiertos, en las trompetas tocadas y en las copas de ira siendo derramada. Nada más es Dios reclamando: esta es mi herencia, este es mi pueblo. Y mi amado hermano, lo que Dios promete es que no sufriremos de esta ira. Cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, la gracia del Señor está sobre esta iglesia. Tiene poca fuerza, pero Dios promete: he abierto oportunidad para la predicación. Tienes poca fuerza, pero Dios está prometiendo delante de ellos: yo voy a entregar a tus enemigos. Tienes poca fuerza, pero Dios promete: te guardaré del día de mi ira. Oh hermano, qué grande será el día de la ira del Señor, cuando esta tierra y el hombre sienta el poder de su ira, y donde no hay más tiempo para arrepentimiento, sino solamente una horrenda y expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando la ira de Dios se encienda sobre este mundo y finalmente termine derrotando a Satanás y a todo aquel hombre impío que siguió el camino perverso. Mi amado hermano, hay 3 grandes promesas que esta noche hemos visto. La próxima semana miraremos una más, y finalmente miraremos en realidad el consejo que Dios tiene como última lección a esta iglesia. Tiene poca fuerza. No son grandes, no son poderosos, pero Dios los ha amado. Nos hemos visto las razones y hemos visto las promesas que Dios tiene por esta iglesia. Vamos a terminar en oración. Estamos antes de la hora para luego tener una invitación. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque en tu gracia nos permites meditar en ella. Gracias, Padre, porque para nosotros tenemos reservada morada, y el día de tu gran ira, Padre, Cristo Jesús ya tomó por nosotros eso en la cruz del Calvario, y tenemos esperanza en vida eterna. Cuando vengas, estaremos juntamente contigo para siempre. Gracias por los hermanos que guardan tu palabra. Gracias por los hermanos que no niegan tu nombre. Gracias por aquellos que a pesar de todo permanecen fieles. Qué testimonio de amor. Ahora te ruego que bendigas este pueblo y bendigas tu palabra. Y aunque somos pocos, aunque no tenemos mucha fuerza, aunque algunos enfermos, débiles, pero nos has amado. Gracias, Señor. Que esta iglesia se asemeje más a los hermanos de la iglesia en Filadelfia. Hermanos míos,